recordar lo siguiente. Después del endotelio, la arteriola, ¿qué es lo que tiene? O sea, del endotelio hacia adentro, hacia afuera, el músculo liso. Abundantes capas de músculo liso. En cambio, las arterias tienen su... flanqueando al músculo liso, lo que tienen es tejido elástico y tejido fibroso. ¿Sales? Ya. Entonces, cuando ocurre el flujo sanguíneo, ¿sí?, hay que utilizar mayor fuerza de ese flujo sanguíneo para estirar esas gruesas capas de una arteria. O sea, incluido su tejido elástico, tejido fibroso. ¿Listo? Aquí me refiero a esta. Pero bueno, ¿qué se tiene a favor de este tipo de vasos? Que una vez que se distiende la arteria, cuando quiera regresar, o sea, el poder, ¿no?, de la elasticidad para regresar a su sitio es lo que genera, ¿no?, la presión, o sea, ayuda a mantener la presión arterial. El caso de las arteriolas, pues no poseen este tejido, pero tampoco hay una mayor resistencia, ¿no?, al paso del flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Y ellas mismas también se autolimitan y ellas mismas controlan, de forma, decimos, miogénica, controlan lo que es la vasodilatación y vasoconstricción. ¿Ok? Cuando aumenta la presión arterial, ¿ok?, eso lo registran estos vasos, registran ese estiramiento del vaso. ¿Y cómo responden? Provocando vasoconstricción, es decir, que su músculo liso se contrae, para regular que no pase demasiado flujo sanguíneo. ¿Ya? El caso de los capilares, recordemos, solo es pues endotelio y su membrana basal, no posee músculo liso. Las vénulas tiene su endotelio, pero tiene también tejido fibroso, así que genera cierta resistencia de todas maneras. Entonces, hablamos de los capilares que conocemos, pues simplemente les decía endotelio, músculo liso, y estos pues son muy finos, ¿no? Miren el diámetro de 8 a 12 micras, ¿no?, que contienen estos capilares. Y bueno, cuando hablamos de microcirculación, ¿no?, la microcirculación estará compuesta por arteriolas, ¿listo?, capilares, todos los capilares y las mismas vénulas. ¿Ok? Y nos fijamos que a partir de las arteriolas también se proyecta una meta-arteriola, ¿sí?, las meta-arteriolas. ¿Ok? Entendamos que estos componentes hacen posible, regulan el transporte de nutrientes y desechos, ¿no?, hacia y desde los restos, desde los sitios celulares, más que todo. Entonces vemos, ahí está el componente, las arteriolas, la metaarteriola y ahí la vénula, ¿sí?, la salida. Y aquí están los capilares. Muy bien. Y lo que quiero notar aquí es lo siguiente. Tenemos la arteriola, sí es la que se contrae, se distiende. La metaarteriola tiene músculo liso, pero no es mucho. O sea, no rodea todo, no circunda todo el diámetro de esta metaarteriola. Simplemente sirve para llevar el flujo sanguíneo. No es como la arteriola, que ella sí regula con su vasodilatación y su vasoconstricción. Sí regula el flujo sanguíneo. Y fíjense que en el capilar, esta malla, ¿no?, de los capilares, tenemos esfínteres, ¿sí? Esfínteres, el músculo liso que se puede contraer, ¿no?, este músculo liso que cuando normal, pasa el flujo sanguíneo normal, están dilatados. ¿Para qué? La sangre que conduce no solo pase por la metaarteriola, sino que se distribuya por todo el capilar y permita el intercambio. ¿De acuerdo? Entonces es normal cuando como decimos, estos esfínteres precapilares, o sea que para que vaya la sangre hacia los capilares, están relajados. Entonces la sangre pasa por todo el lecho capilar. En esta segunda situación, fíjense
Los esfínteres precapilares, por eso precapilares porque dirige el flujo sanguíneo hacia los capilares, ¿no? Están cerrados. Y miramos, ¿no? Está transparente el lecho capilar o la red de capilares, ¿no? Entonces, porque como están cerrados o contraídos, o sea, cuando se contraen se cierran, entonces no está pasando la sangre hacia el lecho capilar. Y pasa de frente por la meta arteriola y sale por las vénulas, de frente. Entonces, esa es una manera también de regular el flujo sanguíneo. Entonces, cuando se necesita velocidad, el flujo sanguíneo para que acelere, ¿no?, lo que es el paso del flujo sanguíneo, se cierran esos capilares, esos esfínteres y no llega la sangre al capilar. Obviamente esto es temporal porque normalmente están relajados. Pero cuando no hay estímulo de aumentar ese flujo sanguíneo, se cierran, luego nuevamente se relajan para que pase. Obviamente esto no puede ser todo el tiempo porque entendemos que la sangre tiene que llegar al lecho capilar para llegar pues al intersticio y de ahí pase a las células, ¿no? Entonces, esa es digamos, una primera forma de regular el flujo sanguíneo. ¿Y qué patologías podrían estar esos esfínteres cerrados, así completamente contraídos por más tiempo? Completamente, no, es obstrucciones. Recordemos aquí, más que por los mismos esfínteres, que ellos naturalmente se relajan, se contraen, obstrucciones, trombos, ¿no?, aneurismas, la acumulación, por ejemplo, de algunos, los que se llaman los complejos antígeno-anticuerpo, un tipo de hipersensibilidad, se juntan, se conglomera y pueden tapar esos los capilares. Ahí es sobre todo eso, ¿no? Entonces cualquier cuerpo que esté circulando por la sangre puede bloquear los vasos sanguíneos porque son bastante delgados, ¿ya? Ahora, el control es en las arteriolas, ¿no? El control de si es vasoconstricción, no hay allí, no hay vasodilatación. El control es en las arteriolas, que son bastantes y lo suficientemente importantes para provocar, ¿no?, cambios en el flujo sanguíneo, cambios en la presión arterial. ¿Me ibas a decir algo? Es una duda, pero es una duda más compleja respecto a otro tema. Ya, ahora sí. Un favor, puedes cerrar la puerta porque creo que mucha luz, pero no se duerman, ¿ya? Ya te digo, cierro y se duermen. Vamos a ver. Está, no sé qué pasa con esa puerta, yo soy tan débil, no la puedo cerrar, usted también no la puede cerrar. No, sí puede, sí puede, está bien. Con tanta seguridad es suficiente, para que no entre lo suficiente. Un temblor no podríamos escapar. Todos por atrás. ¿Listo? ¿Estuvieron en el simulacro? ¿Qué simulacro? ¿No había un simulacro en la ciudad? ¿No han estado? La semana pasada. ¿Qué para cerrar mi casa? Viernes. Bueno. A lo que iba yo. Acá estoy mostrando tipos de capilares que la luz, o sea, normalmente se ve bien, el gris se ve muy bien en las diapositivas. Acá no se ve el gris, que acá tenemos pues el endotelio y en gris revistiéndolo está la membrana basal, ¿no? Este es un capilar continuo, ¿sí? Todo continuo, las células endoteliales. Acá hay ya ni se nota acá, pero fenestrado, claro, es un capilar, la I fenestrado. Es un capilar fenestrado, ¿sí? Bueno, tiene poros que permite también la salida, ¿no? La salida de material a partir de lo que es el plasma sanguíneo, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, en los glomérulos, sí, para que salgan, ¿no?, los solutos, ¿no?, hacia el líquido filtrado. Acá tenemos un capilar sinusoide. Y también hay que recordar, hay los capilares cubiertos, o sea, además de su membrana basal, varios capilares están cubiertos por los pericitos, ¿no? Y los pericitos, al cubrir, al tapizar, digamos, sería como una capa externa, ¿no?, por fuera de los capilares. Y entonces en algunas zonas estos pericitos se ramifican
y además se fusionan entre ellos y son uniones estrechas, impermeables, y esos permiten pues la formación de barreras, ¿no? El más conocido es la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, generado por este tipo de capilares envueltos con pericitos. La barrera hematotesticular, hematorretiniana, ¿sí? Entonces, todas esas barreras permiten, envueltas por pericitos, ¿sí? Permiten entonces justamente que se cubra una capa extra para ser más estricto, ¿no? Con la permeabilidad de los solutos. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hemos, está en el CIDE, por eso me resistí un poco a ampliarlo mucho, porque ya lo hemos discutido. Vamos a pasar rapidito esta parte, que lo hemos hecho en la fase 1, ¿no? Pero está en el sílabo, y dicen, pues no di todo eso, pero sí ahí está la información. Simplemente que el líquido que pasa a través de la microcirculación, nuevamente conectándolo, ¿no? Que ahora las sustancias que pasan de los capilares, del intersticio y de allí ¿no? a nuestras células, pues pasa todos estos solutos formando lo que es el líquido intersticial. Y este paso de sustancias, paso del agua, sobre todo hablamos del agua, va a depender pues de la presión hidrostática y de la presión oncótica. Entonces veamos, todas las sustancias que pasan, movimiento de agua, mejor dicho, perdón, agua, que salga del capilar hacia el espacio intersticial, ¿sí? Esto es filtración, ¿sí? Y esta filtración va a ir ¿dónde? ¿A qué lado hablamos de la microcirculación? Al lado de las arterias, o sea, al principio, ¿no? Estamos hablando en esta zona, ¿dónde está? ¿Dónde está mi láser? Acá, ¿no? Toda esta zona. O sea, del capilar, la parte arteriolar, ¿no? El inicio arteriolar. Y cuando se da la reabsorción, nos vamos al otro lado, hacia lo que es hacia el extremo venoso, ¿no? O sea, la filtración se va a dar en el extremo arteriolar y lo que es la reabsorción en el extremo venoso. Entonces tenemos dos movimientos del agua, filtración y reabsorción. Y de estos va a depender la presión hidrostática capilar, ¿no? Entonces, este peso del agua va a ejercer presión para que el agua salga hacia el espacio intersticial, ¿sí? Y la presión oncótica, también presión plasmática, ¿listo? Esta presión también que le llamamos coloidosmótica, ¿sí? Presión coloidosmótica, ¿sí? A ver, quizás les es familiar a algunos así. Va a depender de la concentración de los solutos, sobre todo hablando de las proteínas, ¿no? Entonces, la suficiente concentración de proteínas en la sangre va a ejercer una presión oncótica. Y como vemos acá en la imagen, sí, ¿no? La presión oncótica se resiste, ¿no? Que se quede el agua en el espacio intersticial. Se resiste, por eso está como atrayendo, ¿no? Como un imán. En cambio, la presión hidrostática favorece que salga el agua. Y la presión coloidosmótica o oncótica atrae, ¿no? Para que regrese el agua. Estamos hablando los dos de la presión capilar, ¿no? Presión hidrostática y presión oncótica capilar. Hay una presión hidrostática, que el agua se mueva del espacio intersticial hacia el capilar, que también colabora para la reabsorción, sobre todo en ese extremo venoso, ¿no? Y la presión oncótica intersticial es prácticamente cero, o sea, no hace un gran efecto. Pero la hidrostática intersticial no es la que está como que más o menos un poco en contra de la hidrostática capilar. Sí, o sea, no, mira, claro. O sea, para la filtración neta, hace la hidrostática capilar y la hidrostática intersticial son fuerzas que se unen para favorecer filtración. ¿Sí? Y lo que se opone para la filtración neta, la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial, se oponen a la filtración, ¿no? Eso es lo que vemos. Entonces, estas presiones favorecen para que se filtre. ¿Por qué? Porque esa es mayor, la presión hidrostática capilar es mayor que esta, ¿sí? Es mayor que eso. La presión, acá está la presión oncótica intersticial, ¿sí? Entonces, pero fíjate bien acá, entonces lo que decía, ¿no? Entonces, presión hidrostática capilar 35,
presión hidrostática del líquido intersticial 2. ¿Sí? Entonces allí, ¿qué están haciendo acá? Se están restando, por lo que acá es decir, o sea, las dos se oponen, porque esta presión es para que el agua se quede en el espacio intersticial, y la presión oncótica es menor, solamente 2, ¿no? Porque además no solo busca que el agua se vaya hacia el capilar, también quiere que el agua vaya hacia las células, hacia dentro de las células. ¿Sí? Esta presión. Pero bueno, esta es oncótica. Pero lo que pasa es la presión hidrostática que vaya hacia del intersticio, hacia el capilar, y del intersticio hacia las células. ¿Hacia dónde también estaría empujando esta presión hidrostática intersticial? Hacia los vasos linfáticos. O sea, ahí está generando una presión que se reparte, es muy baja y se reparte. Entonces lo que tú decías, la suma sí, pero ¿qué pasa? Esta es negativa. A eso iba justo tu comentario, ¿no? De que esta presión lo colocamos como positiva, la hidrostática capilar, y la hidrostática intersticial es 2, es poquito porque se reparte hacia todos estos ambientes y es muy baja. ¿Sí? Y como hay poco líquido en el espacio intersticial, es negativo. Ya cuando hay edema, ¿no? Hay alteraciones como edema, pues sí, allí cambia un poco y ya no está tan equilibrado como lo vemos acá. ¿Sí? Ahora, entonces la presión hidrostática neta al restar, ¿no? La intersticial pues sería 33. Pero ojo, 33 ¿a qué altura? A la altura del extremo arterial o arteriolar, si quieren llamar ese extremo. ¿Sí? ¿Ok? Aquí en el extremo capilar, solo hablando de presión hidrostática, es menor 18. ¿Por qué? Digamos, este es el extremo arteriolar y aquí el extremo venoso. Aquí la presión es menos porque ya salió agua, ¿no? Como se ha quedado un poco de líquido temporalmente, ¿no? Se queda líquido en el espacio intersticial, entonces aquí la presión presión hidrostática en el extremo venoso es menor, 18. ¿Sí? De lo que se resta 1 sale 17, la neta, ¿no? Presión hidrostática neta. Aquí es 17, aquí es 33. ¿Sí? Eso es en cuanto a presión hidrostática. En cuanto a presión oncótica, la oncótica capilar tiene que ser, pues es mayor de hecho, porque hay una alta concentración de proteínas. Normalmente 24. Y la oncótica de líquido intersticial normalmente 0. Se entiende que esas, si salen proteínas, es temporal, se reabsorben, ¿no? Si hay proteínas, muchas de estas proteínas, o sea, si salen al espacio intersticial, se reabsorben sobre todo por los vasos linfáticos también. Lo poco que hay también lo absorben los vasos linfáticos. Entonces sale más o menos 0. Ahora si hay una quemadura, una lesión, una quemadura, pues salen las proteínas por todo. Se pierden proteínas aquí y el espacio intersticial puede tener proteínas también, ¿no? Por algunas alteraciones, ahí sí hay un desbalance. Normalmente la presión oncótica hablamos de 24, entonces 33 menos 24 sale más 9 positivo, a favor. Como sale positivo, el agua sale. En el caso del extremo venoso, ¿no? La presión oncótica capilar 25, vemos allí, de líquido 0 sale 25, entonces más 18 menos 25 sale menos 8. Entonces como es negativa, el agua se reabsorbe. ¿Sí? Acá es más 9, el agua sale. Menos 8, el agua se reabsorbe. ¿Sí? Hay que ver ese balance. Ya. Y también quiero agregar pues que no todo el agua se reabsorbe antes de pasar, ¿no? Parte de esa agua, hemos visto con el tamaño de la flechita lo dice, ¿no? Un volumen menor se reabsorbe hacia los vasos linfáticos. Y le decimos ciegos, ¿no? Porque están abiertos acá. Por eso es más fácil que si hay algún soluto grande como una proteína que si sale aquí, es más fácil que pase a los vasos linfáticos porque está abierto. Decimos son ciegos, están abiertos. En cambio aquí es todo cerrado, ¿no? Los capilares íntegros tienen que estar cerrados. Aquí están abiertos, entonces pasa hacia los vasos linfáticos. Y pasa luego a la circulación linfática, ¿no? Entonces la circulación linfática circula el líquido semejante al plasma en cuanto a agua y electrolitos. También puede reabsorber proteínas, algunas proteínas,
entendemos un pH semejante, ¿no? Semejante al plasma sanguíneo, al espacio intersticial, ¿listo? Pero cuando pasa la circulación hacia lo que es el intestino, ahí tenemos los vasos quilíferos, que ahí es donde se reabsorben las lipoproteínas, los kilomicrones, principalmente, ¿no? Ya a nivel intestino, esas proteínas, pequeñas proteínas con una gran cantidad de lípidos, los kilomicrones, ¿sí? Se reabsorben a nivel intestinal y pasan, ¿no es cierto? Entonces a la circulación linfática, por eso es que suele verse la linfa como algún color ligeramente amarillo, ¿no? ¿Listo? Es para ayuda al transporte. Pero ya finalmente la circulación, el contenido del líquido linfático luego nuevamente se vierte, o sea, ese líquido, este volumen de agua que decimos que se absorbió en los vasos linfáticos, nuevamente regresa, ¿no? A nivel de la subclavia, ¿no? Entonces ya los conductos, ¿no? El conducto torácico, de la vena del derecho también, entonces regresa en el contenido, ¿no? De ese flujo linfático, lo regresan, ¿no? Acá está el sistema de retorno linfático, ¿sí? Sistema de retorno linfático que va a regresar a la circulación, ¿no? Ese volumen, ¿sí? Ese volumen de líquido. Y aquí está lo que les decía que a ustedes también les es ya familiar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué tipo de receptores había en estos vasos? Nuevamente aquí están las arterias por el control local, ¿no? El flujo sanguíneo. Y ustedes solo deben recordarme, ¿no? Porque ya, ¿se acuerdan? Entonces el control es simpático. Porque el mediador es la noradrenalina, ¿sí? Más que adrenalina, no mucho, noradrenalina. Sí, es que sobre todo predomina para la adrenalina sería provocar vasodilatación y la noradrenalina para provocar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque tiene los receptores aquí en todas estas arteriolas que tenemos, básicamente receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿no? 1, ya es contracción. Si es alfa, no está en el corazón beta 1, ¿no es cierto? Alfa 1 es en las arteriolas, básicamente, ¿no? En las arteriolas allí. ¿Ok? Y entonces aquí vemos que normalmente el tono, a esto le llamamos el tono muscular o el tono del músculo liso vascular. Ese tono, ¿quién mantiene ese tono? Esa regulación simpática, donde se libera noradrenalina que se une a los receptores alfa-adrenérgicos de las arteriolas y regula la contracción. Normalmente, recordemos, todas las arteriolas están ligeramente contraídas, ligeramente contraídas. ¿Por qué? Porque constantemente, todo el tiempo reciben una señal, ¿sí? Una señal química, la noradrenalina. Entonces las neuronas simpáticas, siempre hay neuronas simpáticas que van a inervar a las arteriolas y siempre reciben noradrenalina. Ya, pues no que no se iban a dormir. Pero tu vecina, rico se ha dormido, es que ha trabajado ayer constante, ¿no? Con el sudor de su frente, con la salida de sus capilares, ha hecho sus frotices ayer, ¿no? Hasta que lo consiguió. No se olviden recordarles que el día sábado no tenemos laboratorio. Entonces, para poder nosotros terminar, tendríamos los que les falte, ya son muy pocos, la gran mayoría ya ha terminado, pero lo que les falte para ejecutar su proyecto de investigación, ¿sí? Tienen hasta mañana para terminarlo, de 5 a 8, no quiere decir que vayan a las 8 me voy, ¿listo? Sino que si tienen alguien falta, a ver, levanten la mano para tener una idea cuánto les falta terminar con sus láminas. A ver, primero un ratito, vamos por partes, paguen un ratito para tener una idea, siéntese usted. Primero, ¿a alguien le falta empezar? O sea, ¿alguien no ha hecho nada?
empezar. Listo, bajen la mano. ¿Alguien le falta leer porque ya lo ha teñido su lámina y solo le falta mirar el microscopio? A ustedes les falta leer su lámina. Y entonces, ¿quiénes han terminado todo? A ver, levante la mano. Ya. Ok. Tenemos un poquito más de la mitad de los que están acá, ¿no? Que han terminado. A los que les falta leer su lámina, en media hora lo pueden hacer. Calculen su tiempo, pueden venir 5, 5 y media, 6, 6 y media, ¿sí? A los que les falta toda su lámina, sí se van a demorar más, por lo menos 2 horas o 2 horas y media. Entonces, lo que les falta hacer todo, les recomiendo que vengan desde las 5, ¿sí? A los que les falta hacer todo, vengan desde las 5, que son pocos, pero no sé si son un mismo grupo o no. Algunos me han estado frenándose, no estaban yendo porque no iba todo el grupo, no era necesario, o sea, iba los que podían y luego iba el resto del grupo, ¿no? Se ha hecho así, sino porque nunca iba a poder todo el grupo ir, ¿no es cierto? Entonces, por favor, a los que les falta, último, ¿no? Aviso para que puedan ir mañana. ¿Listo? Para que puedan ir mañana a las 5 en el laboratorio de siempre, ¿no? Donde hacemos en el O413, ¿sí? Para que terminen sus láminas. No olviden llevar sus láminas y llevar lancetas, ¿ya? ¿Listo? Y llevar disponibilidad para nada más, para trabajar en ese momento con sus guantes, todo listo, ¿no? No para distraer. También los que se han distraído creo que están yendo hasta 3 veces. Por eso, si ustedes van de frente a ejecutar su trabajo sin distraerse, lo sacan en hora y media, pero a veces están que conversan, todo, por eso se va un poquito más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Todo bien? Y luego yo voy a publicar más tarde o mañana, le voy a dar ya tengo separados los ambientes para lo que es las exposiciones de la próxima semana. El viernes, es el viernes en la tarde, no me acuerdo la hora. Y el jueves y el sábado va a depender de la cantidad de gente, que más gente pueda. Entonces voy a mandar los horarios para ver, de acuerdo a la mayoría, vamos a ver si la otra fecha va a ser el jueves o sábado. ¿Ya? Entonces cuando vean las fechas, le voy a mandar al delegado los horarios para que hagan una votación. El viernes en la tarde es fijo, lo que falta votar es el jueves en la tarde o el sábado en la mañana. Entonces, como van a discutir, mejor prefiero por votación. ¿De acuerdo? Entonces yo le mando al delegado, ustedes votan y me cuentas, ¿ya? Delegado está en otra. Me cuentas cómo va. Grabado cualquier cosa. Ay, me gusta la grabación para que yo también lo vea. Pero 2 veces, pues emplean doble tiempo de su vida. Bueno. Yo sí puedo. Ok, está bien. De paso que repasan la clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Regresamos aquí, ¿sí? Normalmente el estímulo es a medio, ¿no? Suave, no un estímulo suave para cierta vasoconstricción. ¿Por qué ese estímulo se da siempre? Porque fluye la sangre. O sea, el fluir la sangre por las arteriolas, se estiran un poco las arteriolas y eso estimula una ligera vasoconstricción. Pero si sube la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Aumenta la frecuencia de la señal, se estiran más los vasos y el estirarse provoca vasoconstricción. Por eso es la regulación miogénica local, ¿no? Esta regulación propia, es una autorregulación. Miogénica porque el músculo liso es el que regula. Cuando las las arteriolas se estiran, provoca, ¿no? un mayor metabolismo en las células del músculo liso y esta se contrae, ¿sí? Ahora, si hay una baja presión o esto se relaja, ¿no es cierto? Se relaja la zona, entonces disminuye la liberación de noradrenalina sobre los receptores alfa adrenérgicos y entonces espacia más. Los potenciales de acción son más espacios. Entonces prácticamente casi estirado está, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta es la regulación miogénica o autorregulación miogénica. Veamos situaciones, un poquito también ya vamos combinando con la regulación hormonal, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de hiperemia. Cuando localmente aumenta el flujo
sanguíneo. Puede ser porque aumenta el flujo sanguíneo de todo el organismo o localmente, ¿no? Alguna lesión, algún estímulo como una alergia, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿qué hace? La hiperemia es aumento de flujo sanguíneo local, ¿no? Mediado localmente. Mediado localmente. ¿Ok? ¿Por qué? Por el aumento del metabolismo celular, ¿no? O sea, por ejemplo, un tejido, eso puede ser un estímulo, ¿no? El aumento del metabolismo celular. Un tejido tiene mayor actividad, está quemando más energía, ¿sí? Una gran actividad aerobia, ¿sí? Está gastando el oxígeno para que sus mitocondrias produzcan más energía, o sea, aumenta el metabolismo celular, ¿sí? Entonces, ese estímulo hará que aumente la liberación de vasodilatadores metabólicos al medio extracelular. ¿Cuáles son? El mismo oxígeno y CO2 son. O sea, si se está gastando el oxígeno, hay mayor exigencia, ¿no? Para que llegue oxígeno en las zonas, hay una situación de hipoxia en el medio extracelular, hipoxia, por gasto de oxígeno, ¿sí? Entonces, baja la concentración, la presión parcial de oxígeno. Y como la célula está metabolizando, está gastando, entonces, como producto secundario, ¿qué va liberando? Mayor cantidad de dióxido de carbono, el CO2, ¿sí? Si baja el oxígeno, está aumentando el CO2, ¿sí? Y estos dos, o sea, este cambio, que baja el oxígeno y sube el CO2, eso mismo es estímulo. Son vasodilatadores, o sea, ese cambio, ¿no? Aumenta el CO2, baja el oxígeno. Esa presión parcial de ambos son vasodilatadores, ¿ya? Entonces, ¿qué provocará? Aumento de la liberación vasodilatador. También a eso se puede acompañar, ¿quién? El óxido nítrico. Nítrico en realidad, ¿sí? Sí, nítrico. ¿De acuerdo? Como respuesta, las arteriolas se dilatan, ¿sí? Si se dilatan, disminuye la resistencia, aumenta el flujo sanguíneo, ¿ok? Si aumenta el flujo sanguíneo, pues va a aumentar más llegada, aumenta el suministro de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Aumenta el suministro de oxígeno, se nutren, listo, aumentó el oxígeno. Y luego ya poco a poco, cuando se regresa, o sea, cuando hay más oxígeno y baja el CO2, ¿sí? Ya no hay situación de hipoxia, solitos ya los vasos se contraen, porque no puede un montón, no mucho flujo sanguíneo, ¿no? Hacia ese tejido. Cuando regresa al equilibrio nuevamente, a su vasoconstricción moderada regresa. ¿Ya? Acá, a esta hiperemia que les decía por mayor actividad tisular le llamamos hiperemia activa. Y acá, una hiperemia reactiva. Reactiva, cuando disminuye el flujo sanguíneo. ¿Sí? El flujo sanguíneo puede disminuir porque hay una lesión, una injuria y sale la sangre, ¿no? Por ejemplo, se pierde sangre. Puede disminuir por una oclusión, un trombo, ¿no? Una oclusión puede provocar, ¿no? Al provocar, en otras palabras, isquemia, ¿no? Entonces estaría provocando una hiperemia reactiva. ¿Listo? Aquí, entonces, esto provoca acumulación de vasodilatadores metabólicos en el eje. El principal, el óxido nítrico. Aquí en este caso, sobre todo el CO2 y oxígeno, y puede estar un poquito metido el óxido nítrico, pero no tanto. Acá sí. El protagonista es este poderoso vasodilatador, el óxido nítrico. ¿Sí? Puede haber quininas y otros mediadores como la histamina también, ¿sí? También. Pues, como digo, dependiendo de la situación. Pero siempre aquí acompañando esto, el óxido nítrico producido por las células endoteliales. Eso es básico, que el endotelio funcione produciendo ese óxido nítrico. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, se acumulan vasodilatadores, las arteriolas se dilatan. Pero como hay oclusión, ¿no? Impide la oclusión, aumenta allí. Entonces hay dilatación. Una vez que se elimina la oclusión, o sea, por el flujo sanguíneo,
temporalmente, ayudó el óxido nítrico, o etcétera. Si se elimina, finalmente eso que está obstruyendo pasa, ¿no? Pasa y se elimina la oclusión, baja la resistencia y nuevamente regresa el flujo sanguíneo, provoca la vasodilatación, regresa el flujo sanguíneo. Y poco a poco, a medida que se van eliminando los vasodilatadores, ¿sí? Se regresa, las arteriolas poco a poco se contraen hasta su tono muscular normal, o sea, un tono muscular moderado. ¿Ok? Ahora ahí dice la pregunta, ¿cuáles son estos vasodilatadores? Ya les soplé, caramba. Y ahora, a complicarles la vida, no, a recordarles. ¿Se acuerdan que ya también les pasé esta diapositiva? Ahí hay vasodilatadores. Y les decía, neurales, hormonales, y aquí ahora estamos concentrándonos en ese flujo sanguíneo control local, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces ahí está. ¿Dónde está el óxido nítrico? ¿Sí? Ahí está. Vasodilatador. Pero además el óxido nítrico es que las quininas, como bradykinin, ¿no? Eicosanoides, que ya se les son familiares para ustedes, ¿no? ¿Sí? Adenosina, ya está. La baja de oxígeno que les dije, esta hipoxia, ¿no? Es un vasodilatador, ¿sí? El mismo CO2 es un vasodilatador. Vasoconstrictor, la endotelina 1, por su nombre, endotelina 1, la libera el endotelio, ¿sí? Ahí está. La misma respuesta miogénica, como les dije, si hay mayor presión, estira las arteriolas y ellos mismos secretan, ¿no es cierto?, vía simpática para provocar vasoconstricción, ¿sí? Ahí está vasoconstrictor. Vasoconstrictor también, la serotonina, el tromboxano A2, que liberan las plaquetas. ¿Cuándo lo liberan? Cuando hay una lesión local. Entonces les decía que si se está perdiendo sangre, lo que se busca es una vasoconstricción local para perder la menor cantidad posible de sangre, ¿sí? Por eso hay la serotonina también, ahí está, por ejemplo. Aquí simplemente para recordar que básicamente lo que estábamos hablando aquí, para lo que es la contractilidad y todo ello, hablábamos de la noradrenalina, ¿sí? Aquí está con sus receptores alfa 1. Periférico le decimos, la zona abdominal, la zona de la piel, mucosas, periféricos. ¿Sí? Ahí está la vasoconstricción. Periféricos. Y el otro, ¿no? La adrenalina. La adrenalina como vasodilatador también, ¿no? Tiene su efecto. Ahí está, vasodilatador, la adrenalina. Más que la noradrenalina, la adrenalina. Ya va por receptores, ¿cuáles son? Beta 2. Tiene sentido. Beta 2. Pero estos, ojo, sí, pero estos receptores beta 2, ¿dónde son importantes? O sea, ahí hay más receptores. En las arteriolas, ¿de dónde? Por eso le decimos centrales. Del músculo del corazón, el músculo esqueleto, y ahí no está, pero yo les menciono porque es importante, también el hígado. El hígado. Entonces, ¿dónde actúan sobre todo estos beta 2? ¿Dónde hay? Músculo del corazón, músculo esquelético e hígado, que tampoco es nada despreciable, hay músculo por todos lados, ¿no? Entonces ahí está. ¿Ya? ¿Listo? Y por si tienen dudas o preguntas, acá ahí está. Ahí está una pequeña listita para que ustedes, ¿no? Para que se distraigan un poco, como a ustedes les gusta, ¿no? Les gusta, sí. En sus resúmenes, ahí están, ¿no? La noradrenalina, ahí no pinta esto. Ay, no, este no pinta, bueno. Entonces me quedo con el puntero nomás. Noradrenalina, receptores alfa adrenérgicos, ¿sí? Neuronas simpáticas es, ¿no? El mediador. Les hablé vasoconstrictores, ¿ah? Vasoconstrictores. Serotonina, les hablé, ¿no? Para también su función es agregación plaquetaria también, ¿no? Además de vasoconstrictor. La endotelina, ¿no? El mismo endotelio lo provoca. La vasopresina, otro vasoconstrictor, su nombre lo dice. La terrible vasoconstrictor de todo el sistémica ya, ¿no? La angiotensina 2, ahí está. Hablamos de la adrenalina, hace los receptores, por si que no quede duda, beta 2, ¿no? Beta 2. Aumenta flujo sanguíneo, músculo esquelético, corazón e hígado, como les decía, ¿no?
¿Listo? Corazón, hígado, mucho silencio. Sí, allí, o sea, básicamente el control simpático es en todo el organismo, Para excepto, lucha o huida. sí, para lucha o vida, prepara, por eso prepara el corazón, Excepto. músculo esquelético e hígado, para poder hacer frente al peligro o correr del peligro. Por eso necesita suficiente flujo sanguíneo. La excepción, el flujo sanguíneo en los vasos, ¿no? Las arteriolas helicinas y todo, bueno, que son producto de la ramificación de las helicinas de estas arteriolas, para la erección. ¿Listo? O sea, allí es donde indirectamente, solamente allí, indirectamente, el óxido nítrico estaría lo contrario, buscando, ¿no? Entonces aquí, o sea, esté buscando la vasodilatación. Y ya el mediador no sería adrenalina, sino la acetilcolina. Todo esto era simpático. Aquí este sí es... Neuronas parasimpáticas. Sí, participan las neuronas parasimpáticas aquí. ¿Ya? ¿Listo? Entonces la acetilcolina allí sí sería, entonces vasodilatador, lo único, ¿no? El óxido nítrico, ya les mencioné, el flujo sanguíneo por el endotelio, es el que produce bradiquinina, múltiples tejidos, adenosina, le hemos mencionado, la baja de oxígeno, el aumento de CO2. Si aumenta el CO2 también aumenta los protones, y para regular esto aumenta también el potasio, ¿no? Les hablé de la histamina. Para reducir la presión arterial, les mencioné ya en la fase pasada el péptido natriurético atrial, y también acompaña el péptido intestinal vasoactivo. ¿Sí? La mayoría entonces son sustancias que les son familiares, ¿no? Y los procesos también. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Normalmente les diría pausita, pero ya no podemos darnos ese lujo, así que sigamos nomás. ¿Sí? Hipersensibilidad. La respuesta inmune se supone que su objetivo es protegernos. Pero cuando esto se exacerba, ¿hay protección o daño? Entonces el resultado de la respuesta inmune nos da generalmente protección. Puede haber también daño. Hipersensibilidad. Entonces, como dice, la generación y operación, cómo la genere, cómo responda a la respuesta inmune, cuánto dure, ¿no? Va a depender. ¿Por qué? Cuando se genera una respuesta inmune se generan cambios inflamatorios, por ejemplo. Y entonces, la magnitud puede ser más fuerte, más baja. Extensión en el tiempo, cuánto tiempo dure. Entonces, la magnitud y extensión en el tiempo de la respuesta inmune pueden desencadenar una hipersensibilidad, o sea, una respuesta inmune exacerbada. ¿Listo? Entonces, en ocasiones la respuesta inmune puede causar daño. Inclusive a veces, por ejemplo, el shock anafiláctico puede llevar a la muerte, ¿no? Generado por una hipersensibilidad. ¿Sí? La supresión, o sea, puede haber supresión mediada por células, porque es lo contrario. ¿Qué más puede haber? Inhibición por anticuerpos para dar esta respuesta, inhibición de reconocimiento por idiotipos para neutralizar a los anticuerpos. Entonces, lo importante para que no haya esta respuesta exacerbada, una supresión mediada por células, una inhibición de los mismos anticuerpos y la inhibición de reconocimiento por idiotipos, o sea, cada vez más ir disminuyendo esa respuesta de producción de anticuerpos. Los anticuerpos se quedan libres. ¿Se acuerdan que les dije el lunes? No se pueden quedar los clones de todo un ejército ahí circulando, ¿no? Ahora les digo, los anticuerpos tampoco se pueden quedar circulando. Entonces, nuestro organismo, si están dados esos anticuerpos, ¿qué producen? Anticuerpos para neutralizar esos anticuerpos. Pero luego a esos segundos anticuerpos hay que neutralizarlos. Anticuerpos. Y luego a estos últimos hay que volver a neutralizarlos. Anticuerpos. Entonces, esa es inhibición de reconocimiento por idiotipos. O sea, ya por cansancio, ¿sí? Por cansancio, eso se inhibe el reconocimiento de idiotipos. Hasta inhibir esos anticuerpos. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces,
veamos esta clasificación antigüita de Hellicombs, ya había más de un siglo, ¿no? Esta clasificación, pero sigue siendo más útil a pesar que sigan otras que quieran destronar. Esta es la clasificación más lógica, más clara de los tipos de hipersensibilidad, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, 3 y 4. Entonces aquí, brevemente, ya ni se nota casi, pero sí, todavía se lee, no hay problema. Los 4 tipos y sus características más importantes. Tipo 1 es la anafiláctica, la que conocemos como atopía, que conocen ustedes como alergias. Esa es la tipo 1. ¿Listo? Los efectores, pues es una inmunidad humoral, donde los protagonistas son los anticuerpos IgE, que activan eosinófilos, activan, degranulan mastocitos, ¿sí? Por eso hay los protagonistas IgE. Y esta máxima expresión es rapidísima, ¿no? En cuestión de minutos. Si la persona ya está sensibilizada, ¿no? Hablamos en cuestión de 20, 30 minutos, ya se puede generar el problema, ¿no? De la máxima expresión. Las tipo 2 citotóxicas, también es humoral, pero acá es citotóxica, sino que las IgG, ¿no? Activan, ¿sí? Activan células y esas células generan citotoxicidad. Por eso decimos, ahí los mediadores también humoral, los anticuerpos IgG, recuerden que los anticuerpos pueden opsonizar, pueden activar. Y su máxima expresión un poco más lenta, varios minutos o unas pocas horas, ¿no? 1 o 2 horas se puede ya generar. La tipo 3, ahí es esa acumulación peligrosa de complejos antígeno-anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos generan, no? Que esta acumulación antígeno-anticuerpo. Ahí participan las IgG y o las IgM. Cuestión de horas se puede producir, varias horas. Aquí, tipo 4, ahí sí se la celular, la hipersensibilidad retardada, también se le dice, ¿ya? Celular o retardada. Donde participan linfocitos T y hay mediadores citocinas. Importante la participación de linfocitos T, también participan macrófagos también. Cuestión de varias horas o unos cuantos días, esa es la más larga, pero la larga es de tipo crónica, parece que se dice, ¿no? Pero es retardada, porque demora 48, 72 horas en presentarse. Ya, esta es la que les decíamos, ¿no? La anafilaxia, o mediada por IgE, se necesita una predisposición genética y estímulos alergénicos ambientales. Importante es el alérgeno ambiental, es importantísimo su exposición y sensibilización, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces prácticamente casi todas las personas tienen alergia a algo, ¿no? A ver, veamos. De este salón, no importa lo que tengan alergia, levanten la mano los que tienen alergia a cualquier cosa, lo que fuera. A cualquier cosa. ¿Listo? Los que no levantaron la mano están conversando, bajen la mano, gracias. O todavía no tienen, y es probable, no es que se hayan escapado, a veces esa alergia se puede manifestar siendo adultos también, ¿no? Sí. O adultos mayores. Así que no digan que se han escapado. Pues, ¿ya? Hoy en día, este ambiente, el desarrollo de las ciudades, entonces los países que decimos desarrollados, las alteraciones inmunes como hipersensibilidad son muy altas. Mientras nosotros, como llega el desarrollo y todo llega tan rápido, entonces nos contagiamos también de esa hipersensibilidad también, de esas alteraciones inmunes, entonces no nos escapamos de ello, o sea, lo contrario, la tendencia es a aumentar, ¿ya? Los casos, por ejemplo, de anafilaxia. Les decía, las IgE se unen a las células cebadas. ¿Quiénes son las células cebadas? Los mastocitos, no se olviden. Y cebadas, porque los ceba. ¿Quién los ceba? Las IgE. ¿Qué tiene un mastocito? Receptores para la FC, o sea, el fragmento FC épsilon, para que ahí se unan las IgE. Cuando la IgE coge el antígeno, va y se une a su receptor en el mastocito. ¿Ok? Miren, entonces el contacto de los anticuerpos con su antígeno, con el alérgeno, ¿no? Es importante, induce una degranulación de mastocitos. Mastocitos liberan histamina y otras sustancias.
prostaglandinas, que también son inflamatorias, histamina, que aumenta la permeabilidad vascular, la quimiotaxis, en general la inflamación, ¿sí? El daño, primera contracción del músculo liso, generando cambios a nivel de vasos sanguíneos, por ejemplo, aumentando su objetivo, ¿no? Aumentar la permeabilidad vascular. Lamentablemente el problema es cuando genera el daño en otros músculos, por ejemplo la broncoconstricción. Ahí es donde se complica, ¿no? Cuando genera mayor daño. Por ahí los buenos del asunto, ¿quiénes son? Veamos. Pero primero, causas que generan, ¿no? Esta hipersensibilidad, asma alérgica. Antes la gente venía a Arequipa porque tenía asma, para tratarse de asma. Y ahora tiene que huir también de aquí por la contaminación. ¿Sí? Antes diferentes alérgenos ambientales, la humedad por el clima, ¿no? En otras zonas. Muy húmedo, como acá seco, término medio no es tan alto, y han venido acá a vivir tranquilos porque no podían vivir en lugares tan húmedos, etc. Pero la contaminación aquí no ayuda, tiene que entrar a la sierra más adentro, dicen. Porque acá la contaminación ambiental genera también asma, ¿sí? La rinitis alérgica, ¿no? Generada, por ejemplo, la alergia al polvo, que en realidad no es alergia al polvo, es alergia a los ácaros del polvo. Igual al polvo. O sea, como el polvo, ¿qué es alérgico al polvo? Polen es otra cosa. Polvo es otra cosa. La alergia al polen es estacional y es ambiental, en ambientes abiertos. En cambio, el polvo será en ambientes cerrados. Inclusive los ácaros arequipeños o de la Sierra Sur son diferentes a los ácaros de la selva y a los de la costa, ¿no? A veces los de la selva y la costa tienen un poquito mayor similitud, pero acá tenemos nuestros ácaros que generan estas alergias. Doctora, ¿y cuándo es al pelaje de los animales? Pero también Pero si los animales son puede ser a la caspa animal, o sea, al componente que hay en el pelo también. O también lo que presentan, pulgas, citas, lo que presenten los animales y sus desechos. Dermatitis atópica por alergia, ¿no? Dermatitis por contacto y el contacto a estos, tenemos tantos aromatizantes, tantos productos de limpieza, tantos productos sanitizantes, en fin, ¿no? En la casa estamos llenos de esos productos también, ¿no? La ropa, los textiles, algunos también, por conservar, etcétera, tienen diferentes. Creo que cuando dicen que son de piel de no sé qué, no es. Claro, se suele generar alérgenos, ¿no? Cuando no es de piel. Eczema, dermatitis, llegando a urticaria inclusive, ¿no? Que puede ser prolongada. Alergias a los alimentos, ¿no? Genera cambios en la piel y mucosas, ¿no? El típico alérgico al maní. Pero allá no es solo el típico alérgico, como dice Armonía, o sea, hay diversos, cada vez alergia a diversos alimentos, también por ese mal aprendizaje, ahí empezó el mal aprendizaje en los primeros años, la inadecuada exposición a los alérgenos en esos primeros meses, ¿no? Pero ¿cómo es con nuestro cuerpo? Porque yo antes no era y ahora ya estoy como... No puede regresar, Me quieren dar miel y me pico. ya está sensibilizado, comienza no te das cuenta, la primera vez que te expones no estás sensibilizado, la segunda, tercera aumenta esa sensibilización. Alergias, ¿no? Digestivas, puede generar problemas en piel y mucosas, rash, inflamación, enrojecimiento, eczema, dermatitis, espasmos locales, ¿no? De tipo digestivo, generando diarreas, hipermotilidad, ¿no? Urticaria, ¿no? También el síndrome pruriginoso, de solo pensarlo ya estoy ya, ¿no? Hablo de los ácaros. Listo. Pruriginoso, ¿no? Que pica, eritematoso, rojo, ¿no es cierto? Rojo, aumenta el calor, hay rash, rubor, ras, ¿no? ¿Y por qué sucede Secundario. Angioedema, inclusive. lo de Angioedema, sale, ¿no? Para aumentar la inflamación, el líquido sale del espacio intersticial. ¿Y lo de urticaria por qué sale? Por la histamina y otros mediadores. ¿Pero qué puede provocarse? Aumenta la permeabilidad vascular, el edema provoca y estas sustancias generan una respuesta, irritación, pruriginoso. Entonces hay sensibilización de los terminales nerviosos sensitivos y el shock anafiláctico. Entonces lo que yo les decía, miren acá
una célula dendrítica presentando el alérgeno. Y miren, aquí la clave está a quién vamos a activar, TH1 o TH2. Miren el destino de TH1. Si activas a TH1, presentación de MHC tipo 2, pero al TCR, ¿no? De este T, y se diferencia TH1, activa linfocitos B, acá está el alérgeno, produce IgG, neutralizas al alérgeno y se acabó. Ahí terminó. Esa es, digamos, una buena respuesta. Pero, si te vas por IL4, diferenciación TH2, activa el linfocito B y esta activación que provoca Liberación de IgE. también exposición al alérgeno con el BCR, se libera las IgE. Y las IgE la primera vez no se quedan circulando. No se va. Circulando las IgEs. ¿Sí? Esperando que otra vez llegue por segunda vez ese alérgeno. Ya estoy ya de solo contarles. Ok. Y recién vemos aquí al blanco, ¿no? Que es el eosinófilo, por ejemplo. Eso sería la sangre. O sea, si una persona Está sensibilizada, por eso. Miren acá. ¿No? Miren acá. Tenemos aquí, para IgE hay receptor, el FC, ¿no es cierto? FC épsilon. Tenemos aquí la célula lista con sus granulitos. ¿Sí? Ahí está la FC. Acá está. Entonces se une como receptores la inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Ven allí? Entonces acá está la célula. Llega el alérgeno por segunda vez. O sea, si se queda la célula, ¿qué está pasando acá? Esta célula está sensibilizada. Llega el alérgeno que decimos, se unen todos estos receptores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta célula? Se va a degranular. ¿Listo? Se degranula. Tiene ¿qué va a liberar? Histamina, ¿no? La más importante ya en los gránulos ya formados. Esta histamina que les digo, aumenta la permeabilidad, es proceso de inflamación, puede provocar edema, quimiotaxis, irritación, heparina, quimasa, triptasas, carboxipepsidasas que dañan el tejido porque son asas, que son proteasas, ¿no? Veo acá y ya bueno. Y los nuevos sintetizados que liberan mediadores de TH1, IL4, IL5, IL8 para quimiotaxis, TNF-alfa, irritación, inflamación. Vemos allí todos estos mediadores. Sí. Miren acá lo que les decía, ahí están, ¿no? Entonces se liberan mediadores. Por ejemplo, eso puede actuar sobre fibroblastos que liberan eotaxinas. ¿Qué son eotaxinas? Que atraen a los eosinófilos. Entonces la más fuerte respuesta es por parte de los eosinófilos. Acá también hay un neutrófilo activando, ¿no? A los eosinófilos. Entonces, la activación de los eosinófilos, aquí están atraídos, llegan atraídos los eosinófilos, llega IL5 y ya, para que se libere, se degranule. No solo libera pues mediadores de este tipo de respuesta, los ROI, que son sustancias oxígeno reactivas. Entonces miren acá, la mucosa respiratoria, por ejemplo. Ocurre el daño tisular, hay infección y llegan los alérgenos, ¿no? Entonces a veces hay infección viral, qué sé yo, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, barren, raspa, el polvo, cualquier sustancia en particular raspa la mucosa. Y al rasparlo, ¿qué ayuda? A que ingrese. O sea, ustedes pueden estar resfriados, pero como les digo, ese daño a la mucosa favorece a que ingrese, ¿ya? Y bueno, aquí los mediadores de esta mucosa respiratoria liberan, por ejemplo, IL-33. Se activan células dendríticas, linfocitos TH2, células cebadas, decimos, eosinófilos, neutrófilos atrayendo células eosinófilos, ¿no? Entonces se activan todas estas células mediadores de la inflamación. La histamina, uno de los principales, ¿no? Provocadores de esta respuesta. Tenemos nosotros receptores de histamina en varias zonas del organismo, como ven en las células parietales para inducir HCl, etcétera, ¿no? Pero ¿qué nos interesa? En este momento la que nos perjudica es la receptor H1, que ¿dónde está? Músculo liso, nuevamente, ¿no? Y células endoteliales. ¿Sí?
y provoca reacciones alérgicas agudas, ¿no? Cuando esta histamina se une a su receptor H1. Aquí, entonces, el problema aquí, de forma natural, las mucosas, contacto, mucosas, piel, etcétera, la respuesta TH2, las citoquinas mediadoras de esa respuesta, que activan los linfocitos B y producen IgE. Entonces aquí lo ideal es que se activen estas otras vías, ¿no? Los reguladores, linfocitos T reguladores, o los TH1 para equilibrar esto, ¿no? Porque aquí TH1 finalmente produce IgG y ahí queda la cosa, y los reguladores, varias citoquinas que van a inhiben a estos, inhiben a estos, ¿sí? Importante los T reguladores. No natural, por ejemplo, me refiero, a ver, por ejemplo, usted dijo, ¿no? La alergia a un alimento, al maní. Entonces, una parte de los tratamientos es dar dosis muy desconcentradas, muy pequeñitas de esos componentes del maní a la persona. Esa es una parte del tratamiento. Te doy constante. Si eres constante y no interrumpes el tratamiento, poco a poco te vas desensibilizando. ¿Sí? Desensibilizando. Pero para eso tiene que ver alguien que sepa, ¿no? Con el tratamiento, para no se le vaya a pasar y dar dosis muy altas, ¿no? Como pasó con el asunto del suero fisiológico. Se les pasó el sodio, ¿no? Pero es que eso no se le pasó, eso es abuso, se le pasó a alguien. Bueno, entonces, sea como sea, tiene que estar bien controlado ese tratamiento, para que las dosis sean bajas y haya constancia. Porque si se interrumpe, otra vez empezar de cero, ¿sí? Hay que ver eso. Hipersensibilidad tipo 2, bueno, esa es la más larga, que siempre hay bastante de qué hablar, siempre de la alergia, ¿no? Pero acá también está la mediada por anticuerpos, y para que les sea familiar, hemos hablado de la anemia hemolítica autoinmune, cuando hemos hablado de anemias, cuando hemos hablado de grupos sanguíneos, la enfermedad hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal, ¿de acuerdo? En la cual, pues, estas sería una hipersensibilidad de tipo 2 citotóxica. ¿Por qué? Porque incluye anticuerpos IgG o IgM, ¿no? Ya específicos, que van a sensibilizar, van a opsonizar, ¿no? Estos IgG o IgM opsonizan a los natural killer, por ejemplo. Porque los natural killer tienen su receptor para el Fc gamma, ¿sí? También algunos reconocen fagocitosis porque también opsonizan, ¿no? IgG y IgM pueden opsonizar a estos fagocitos también, llevando a esto, ¿sí? Recuerden lo peligroso de la destrucción, ¿no? Por ejemplo, acá miren aquí el ingreso de un fármaco. Ya ahorita vamos a ver los fármacos, van a ver que son familiares también. Entonces, miren, el fármaco se pega al eritrocito. Recuerden esa reacción que yo les... Esta es una reacción grosera, a simple vista, en la que es grupos sanguíneos. Sí, dijo que... ¿Sí? Esa reacción es de aglutinación. ¿Sí? Entonces, los eritrocitos, bueno, son células pequeñas, pero en cuestión de antígenos son grandes cuando se vuelven antígenos. ¿Por qué? Estos fármacos se pueden unir a la superficie del eritrocito. Entonces viene el sistema inmune, como ya es algo extraño, porque tiene su superficie, ¿no? Con sustancias extrañas, vienen los anticuerpos y por querer atacar, ¿no? a este fármaco, que por sí solito sería un apteno, ¿no es cierto? Un apteno por sí solito, ahora se viene a convertir en un superantígeno cuando se unen los eritrocitos y entonces los anticuerpos lo marcan. Y al marcarlo viene el complemento y ¡pum! Lisis, hemólisis, ¿no? Lo marcan, viene el fagocito, se lo traga también, ¿sí? Fármacos, medicamentos, pues aquí está muy conocida la penicilina, ¿no? Ahí está la penicilina, uno dice, tengo alergia a tales fármacos, ahí está. No es la tipo 1, es la tipo 2, ¿no? Que puede provocar esto también. A la aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico, indometacina, antiinflamatorios, ¿no? Aquí antibióticos, otros conocidos. La sulfa, que también tanto se ha desarrollado también este tipo de citotoxicidad de las sulfas. Acá hay otros ejemplos, pero estos son los más fuertes, los más conocidos, ¿no? Ahí está.
O sea, contra antibióticos, contra antiinflamatorios o analgésicos es más fuerte la respuesta, más conocida en más casos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el natural killer también marcando. O sea, acá este natural killer es estimulado, ¿no?, por estos anticuerpos. Y en este caso provocando la apoptosis de estas células, por ejemplo, de un eritrocito. Tipo 3. Les decía esos complejos, esa unión antígeno-anticuerpo que están circulando y se van acumulando. Y cuando les dije, por ejemplo, el endotelio de capilares, pueden generar daño tisular, ¿no? ¿Dónde es peligroso? Capilares muy delgados que hay en la piel, en el riñón, los glomérulos son capilares muy delgaditos también, ¿no? Son las meningias, se acumulan en las articulaciones, muy conocido también esta unión de los complejos en articulaciones para esa famosa artritis reumatoidea. Uy, cuánta gente hoy en día tiene problemas de artritis reumatoidea, ¿no? Pero es autoinmune. Pero esto no es autoinmune. Aquí te estoy explicando. Esa acumulación que es de estos anticuerpos que se unen, ¿no? El factor reumatoideo, ¿qué es? Es un anticuerpo, ¿no?, que se une a los IgG, que ahí está circulando, que bloquea tus propios IgG. Entonces, se activa esto genera activación del complemento, y el complemento va a atraer neutrófilos, se va a activar una serie radical, se liberan radicales libres, hay inflamación, daño, enzimas hidrolíticas, o sea, hay daño en el tejido, ¿no?, donde se acumula. El lupus eritematoso, ¿por qué? Porque en las articulaciones también hay artritis, ¿no? Las personas que tienen lupus eritematoso, artritis reumatoidea, son ejemplos muy conocidos de este tipo de enfermedad. Vemos allí, miren allí, ¿no? Acá está el endotelio vascular con las células, esta es la membrana basal, en amarillo las células endoteliales, ¿sí? Y vemos a los neutrófilos colándose por allí, ¿no? Están generando reacciones. Miren, aquí están los depósitos de antígenos y anticuerpos, rodeando, acumulando en la membrana basal, interactuando con el endotelio. Y esto atrae a neutrófilos y otros mediadores. Esto que provoca activación del complemento, atracción de neutrófilos, y miren acá cómo se liberan hidrolasas y otros componentes que generan daño tisular. Y aquí es una prueba en la cual se dice todos estos problemas que no están causados por los antígenos por sí solos, tampoco por los anticuerpos por sí solos. Miren acá, ¿no? Entonces en cuestión en días, ¿sí? Los síntomas clínicos es esta pirámide más alta, la alargada, y aquí los complejos. Entonces, se ve que en los primeros días el antígeno está en sus niveles más altos y no pasa nada con los síntomas clínicos. Luego se ve pasado 12, 13, 14 días que los niveles de anticuerpos están en sus niveles más altos y tampoco hay síntomas. Los síntomas coinciden cuando los niveles, ese cruce en los niveles más altos del complejo antígeno-anticuerpo son los que coinciden con los síntomas. Entonces ahí está la prueba que es hipersensibilidad de tipo 3. 4, vamos, estamos en la hipersensibilidad tipo 4, vamos. ¿Cuáles son los mediadores de la hipersensibilidad tipo 4? Características, ¿cuáles son? Cuéntenos. Linfocitos T, Linfocitos T, citocinas, macrófagos. Y es macrófagos, citocinas. ¿Con qué otro nombre se le conoce? retardado. Hipersensibilidad de tipo retardada. Citocinas mediadoras, ¿cuáles son? Citocinas mediadoras, ahí están. ¿Cuáles son? Tipo inflamatorios, ¿cuáles son? Interleuquina. IL-1, Factor terapéutico tumoral. el TNF-alfa, claro. Leucotrienos. Y leucotrienos, mediadores de la inflamación, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. La conocida hipersensibilidad tipo tuberculínica, con lo que es la aplicación, por ejemplo, de la BCG. No sé si han visto, ustedes creo que ya no tenían. Que no se da la vacuna de la BCG y se forma una induración ahí para siempre, se queda en el hombro. Ah, la marca latinoamericana. Sí. Esa es la hipersensibilidad tipo 4. La prueba del PPD, ¿no?, que se forma para ver si
tiene, se sospecha, bueno, es un conjunto de pruebas para ver tuberculosis, ¿no? Mejor le muestro la imagen. Entonces también es de tipo tuberculínica. ¿Dónde se fue? Acá está. ¿Sí? Se inyecta, se forma este abón que decimos, donde el líquido, y hay que esperar 48 horas para ver esta induración, esta reacción eritematosa, indurada, más durita, elevada, inflamada y roja, ¿no? Eritematosa. Entre 24 y 48 horas. Uno se asegura y dice, no, dicen entre 48 y 72 horas, ahí, para asegurarse. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto demora? 2, 3 días. Por eso le decimos reacción tardía. ¿Sí? PPD. Bueno, es derivado de la proteína, yo no me acuerdo, pero acá es un PPD, ¿no? El derivado proteico que ayuda al diagnóstico de tuberculosis. Dermatitis por contacto también, hay individuos sensibles a sustancias o a también algunos textiles, ¿no? ¿Sí? Induciendo respuesta celular. Hipersensibilidad granulomatosa, este ya más notorio, en casos, por ejemplo, de tuberculosis. ¿Ya? También, lesiones también, la granulomatosis crónica. Entonces los macrófagos buscan, ¿no? Rodear, encerrar, que a veces no se puede eliminar al agente está, entonces hay que encerrarlo, como el caso de los PKs. Entonces se colocan macrófagos y buscan encerrar a los PKs. Y para esto participan, tiene que participar los TH1. Si no hay una colaboración de los TH1, se quedan allí los macrófagos como inútiles, ¿no? Asociados a células fibrosas, ¿no? Fibroblastos, por ejemplo, les decía, y puede ocasionar necrosis. Veamos un poquito de esto, ¿no? Aquí la formación del granuloma es THT, o sea, hipersensibilidad retardada, ¿ya? Vemos el macrófago mediado por interferón gamma, tiene un efecto sobre células epiteliales, mediado por calcitriol generando un granuloma. Puede ser en la piel, o les decía la reacción granulomatosa de estos granulomas típicos en tuberculosis. A ver, aquí, ¿no? Por ejemplo, el daño tisular observado por tuberculosis acá es más amplio, y miren acá, está aumentado, y estas líneas rojitas, no sé si miran unas rayitas rojitas, agrupados rojitos, que vienen a ser los BK, ¿no? Los bacilos de Colby. Rodeando a esto están macrófagos y células TH1 buscando encerrar. Si no puedes con el enemigo, como dicen, no se puede eliminar, lo encierras, formando estos típicos granulomas en pulmón, en el parénquima pulmonar. ¿Ok? Listo. Terminamos hipersensibilidad. ¿Cómo vamos con el tiempo? No sé, ¿qué es lo que falta? 15 minutos. No, 15 más 13, 28. ¿Media hora? ¿Media hora? Es hasta las 11:15. Ah, sí. ¿Qué hora es? 10:47. 25 minutos. 13:15. Solo un minuto para explicar si alcanzamos con todo. Tenemos al final un casito clínico, lo que no sé. Si no alcanzamos el casito clínico, esto lo analizan en casa y lo discutimos. Ya les pregunto. Vamos a ver si alcanzamos esto. Estírense nada más en el sitio, estírense en el sitio y pasamos. Vamos a continuar aquí una vez. ¿Listos? ¿Listos o no? Vamos con el último tema. Con eso está todo completo, inmunidad. ¿Ok?
autoinmunidad. Hemos hablado, hay deficiencias, hemos hablado de deficiencias, ¿no? Aquí hemos hablado de hipersensibilidad, ¿no? Entonces aquí hablemos un poquito de autoinmunidad. Entonces el equilibrio, ¿no?, de la autotolerancia cuando se rompe, ¿no? Entonces, normalmente, si se pasa el umbral, decimos, de la respuesta de inmunidad, puede haber una alteración de la respuesta inmune, esa reacción frente a tolerar lo propio. Entonces, si falla la autotolerancia, habría autoinmunidad. ¿Ya? Cuando falla la tolerancia a lo propio. Entonces, ¿quién provoca esto? La respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta inmune adaptativa arma específicamente, ¿no?, para atacar lamentablemente a un antígeno propio. Se equivoca, deja de tolerar el antígeno propio y se arma una respuesta contra lo propio. Eso es una reacción autoinmune también, ¿no?, cuando se atacan antígenos propios. Eso es uno. Dos, en el afán de ir contra lo propio, en el afán de eliminar lo extraño, ¿sí?, en el afán de eliminar lo extraño, podemos dañar lo propio, ¿sí? Que a veces la respuesta es tal que dañas el daño colateral, que se dañe lo propio. Entonces, por ahí dice, contra lo propio como daño colateral durante un ataque a lo ajeno, o sea, un ataque a lo no propio, ¿sí? Entonces hay autoinmunidad cuando se rompe con la autotolerancia, o también hay autoinmunidad cuando en el afán de atacar lo propio, lo ajeno, se ataca lo propio, como daño colateral. ¿Ok? Entonces, recordemos, tolerancia poco a poco se va adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Tolerancia, y si se rompe tolerancia, hay de lesión, inactivación, ignorancia o supresión. ¿De qué? Linfocitos T y B que son autorreactivos, eso es la tolerancia, ¿no? Autotolerancia es un sistema, ¿no? Como les decía, que hay un constante chequeo de los linfocitos T y B. ¿Para evitar qué? Para evitar que ataquen a los autoantígenos, para que ataquen a lo propio. Entonces siempre se está chequeando. Y ese chequeo se refiere también, ¿se acuerdan?, a las revisiones, la tolerancia central y la tolerancia periférica, ¿se acuerdan? En antígenos, en órganos primarios, la central, ¿no es cierto? Y en órganos secundarios, la tolerancia periférica, ¿sí? Muy bien. Entonces muchas veces la autoinmunidad en general no necesariamente es un fallo general de todo el mecanismo de tolerancia, sino son fallos puntuales en algunos mecanismos, ¿sí? A veces conocemos, ¿se acuerdan de la alergia? La falta de respuesta. Esta es la asistencia, ¿no?, de los que faltaban. Ojo, solo de los que faltaban, ¿ah? Está bien, los que han marcado normalmente no se preocupen. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esta falta de respuesta se puede revertir, o sea, en la autoinmunidad, la alergia se puede revertir, es peligroso, ¿no?, para permitir el reclutamiento de clones autorreactivos. ¿Para qué? Para maximizar la diversidad del receptor. Por ejemplo, durante una infección, se busca, ¿no?, reclutar a varios clones para maximizar, ¿no?, atacar a varios frentes del antígeno extraño, ¿no? Y en ese afán a veces hay errores que en el afán de buscar acabar con la infección se activan o se revierte la energía frente a clones autorreactivos, ¿sí? El buscar, hay una infección, está en una crisis y buscas todos los clones. ¿Dónde están todos los clones para atacar a ese antígeno extraño, a ese órgano infeccioso? Y en el afán a veces se equivocan y el error es que se activan, como les decía, clones autorreactivos. Que normalmente decía cuando no hay energía, ¿no? Ese CTLA4, por ejemplo, que se activa, que les decía en la clase pasada, ¿no? De pronto no hay respuesta, de pronto sí se inactivan los que no habían respuesta. Los linfocitos T que no respondían, de pronto se activan. Y ahí es varios casos, ¿no? De varios casos en los cuales una infección, ¿no?, por algún virus, alguna bacteria,
desencadena una enfermedad autoinmune. ¿Okay? Ahí les hablaba de lo que es la anergia, ¿no? Que hay una incorrecta activación por esa unión del, no hay moléculas coestimuladoras, o por la unión del CTLA4 que inactiva a esta interacción y no responde, anergia, no responde. Pero les decía, el error en esto puede provocar enfermedades autoinmunes. O sea, este que estaba inactivo, de pronto se activa. ¿Listo? Acá ignorancia es simplemente, esta célula, estos son normales porque no reconocen, no reaccionan frente a células propias. Y la de lesión ya saben que puede desencadenar la apoptosis. Acá les decía la fuerte influencia ambiental, o sea, puede haber una predisposición genética o epigenética, claro, para frente a enfermedades autoinmunes, sí. Pero estas enfermedades autoinmunes básicamente son multifactoriales, porque además de la predisposición genética, hay factores ambientales que ayudan a la expresión de estos factores, ¿no?, que podrían estar allí inactivos en primera fase, la predisposición, la influencia de factores ambientales. En la segunda fase inicia, ¿no?, la reacción autoinmune, un estímulo nocivo. ¿Qué sería un estímulo nocivo? Por ejemplo, la infección viral, una infección bacteriana que desencadene esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en muchos casos se habla de varias personas ya han manifestado, ya esto se ha ido documentando, que durante la pandemia de COVID se ha activado la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso. O sea, tú has pasado tu COVID tranquilo, ¿no? Pero hay consecuencias. Vamos, señor, usted va a atender a los pacientes, no va a ser atendido, así que sigamos. Fallo en la tolerancia, alteración inmunitaria, entonces son factores que inician la alteración autoinmune. Y en la fase 3, donde recién pues uno se encuentra, la propagación. Puede empezar con una fase sintomática y luego la fase de enfermedad, ¿no? En algunos casos es súbita, no hay fase sintomática, y otros es cuestión de años y luego empieza la fase de enfermedad. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, más común en mujeres, ¿no? Donde cuando niñas, adolescentes, recién en la adolescencia, los últimos años de la adolescencia, arranca la enfermedad. ¿Qué desencadenó esto? El cambio hormonal. Cuando niñas no había problema, en la pubertad, adolescencia empezaron esos cambios hormonales que necesitaron unos añitos de fase asintomática para que de pronto 18, 19, 20 años, 22 años, 25 años recién se activa el lupus eritematoso. Claro, que ya podríamos tener otras. O sea, por ejemplo, a esta edad se suele activar el lupus eritematoso. ¿Cuándo empezó? Cuando hubo la fase sintomática, cuando hubo ese cambio hormonal. Ya ha habido casos, no señoras, que adultos mayores, nuevamente, ¿no? El cambio hormonal en la menopausia, años después, ¿qué? Yo tenía lupus. Puede pasar. O algún tipo de artritis también, puede pasar. Aquí, reacciones autoinmunes, hay ejemplos, ya empezamos con algunas enfermedades, presten atención. La enfermedad de Graves es pues una enfermedad de tipo endocrino, ¿no? Entonces, fijémonos, aquí está la glándula tiroides. La glándula tiroides produce hormonas tiroides. ¿Cuándo? Cuando su receptor TSH recibe la hormona TSH, o sea, hormona producida por la hipófisis llamada hormona estimulante de la tiroides o la tirotropina, ¿sí? Cuando estimula se producen hormonas tiroideas, ¿ok? Se estimulan, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la enfermedad de Graves hay producción de anticuerpos antitiroideos que se unen al receptor y entonces están constante, estimule y estimule este receptor para que produzca más hormonas tiroideas, provocando un hipertiroidismo, ¿sí? Ya hemos hablado de la anemia perniciosa, ¿se acuerdan? Cuando esa falla, la vitamina B12 para que se absorba tiene que unirse al factor intrínseco. Para ello, el factor intrínseco tiene que ser producido en las células parietales, ¿sí? Se une con la B12 y recién se absorbe en el intestino, ¿sí?
Pero ¿qué sucede? Puede la anemia perniciosa, la persona puede producir anticuerpos contra el factor intrínseco. Entonces, si el factor intrínseco está neutralizado, pasa la vitamina B12, pasa y se va de frente, ¿no? Nunca la absorben, provocando esa anemia. ¿Sí? Aquí vemos autoinmunidad y la esclerosis múltiple. Esta actúa sobre el sistema nervioso central, provocando la desmielinización. ¿Por qué se producen? A ver, veamos. Acá está la barrera hematoencefálica, todo bien, la vaina de mielina. Acá está la célula presentadora, se activa. Por ejemplo, puede haber un virus, dice, ¿no? Una infección, Epstein-Barr, etc. Pueden provocar que se active este linfocito TH1 y este activa, ¿sí? Activa células B, por ejemplo, monocitos, provocando el macrófago, destrucción, ¿no? De la vaina de mielina. Aquí puede activar un linfocito B produciendo anticuerpos contra la proteína básica de la mielina y otras proteínas de la mielina. ¿Qué vamos acá? Aquí está íntegra la mielina, aquí estamos viendo la desmielinización. Aquí simplemente para que vean que toda esta lista de enfermedades autoinmunes, la falla está en alelos del famoso MHC. Los HLA son del MHC, ¿no es cierto? Por ejemplo, DRB1, estos DRB son pues del MHC tipo 2, ¿no? Aquí están el B, el B son de MHC tipo 1, todos son HLAs, ¿sí? La mayoría es MHC tipo 2, ¿no? En todas estas enfermedades. Ok, y aquí su lista para que ustedes lo que les gusta, ¿no? Y sus resúmenes les gusta. Ahí está. Listo, el resumen. Tenemos aquí enfermedades autoinmunes, ojo, específicas de un órgano, o sea, donde el daño es específicamente en un órgano, no en el resto. ¿Sí? Hemos visto la enfermedad de Graves, son la glándula tiroides, anemia perniciosa en el estómago, ¿no? Y están las otras en músculo, hay varias, pero acá hay músculo. Miastenia gravis justo con lo que es este receptor de acetilcolina, o sea, afectando la placa motora, la unión neuromuscular. Hashimoto, lo contrario de Graves, porque provoca tiroidismo. Los Hashimoto que bloquea a las tiroglobulinas, entonces dentro de la tiroides nunca se llegan a producir las hormonas tiroideas. Ahí está la fiebre reumática, es una reacción cruzada, ¿no? El afán de atacar a los Streptococcus viridans, en vez de ello atacan a las válvulas cardíacas, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Diabetes tipo 1, atacando a las células beta o a la propia insulina. ¿Listo? Entonces ahí hay varios ejemplos de enfermedades inmunes específicas de órganos. Y estas serían enfermedades autoinmunes sistémicas, que afectan todo el organismo. Como el lupus eritematoso, que les hablaba que diversos órganos, pero más conocido el problema en pie, riñón, articulaciones, sistema nervioso central, o sea, varios, ¿no? ¿Sí? Y aquí ataca los anticuerpos contra antígenos nucleares, por eso atacan una serie de células, porque atacan antígenos nucleares, atacan riboproteínas, histonas, ribosomas, por eso en general, ¿no? Ataca a todas las células. Y ahí está su presentación clínica. Les hablaba mucho de la enfermedad autoinmune con mayor problema que tenemos, con mayor cantidad de casos, la artritis reumatoide, ¿no? O sea, no solo se ataca articulaciones, este dolor, que no se pueden hasta ni mover, pueden también irse el daño a pulmones y nervios. Y los anticuerpos, contra anticuerpos nucleares, contra IG, inmunoglobulinas, que es el factor reumatoide, ¿no? Que se une contra IG, ¿sí? Provocando esta artritis, nódulos, afectación, como les decía, también pulmonar y nerviosa. La esclerosis sistémica, ya lo mencioné, contra antígenos nucleares a nivel de los oligodendrocitos, ¿sí? Polimiositis, dermatomiositis, el ataque básicamente a los músculos en primera instancia, provocando debilidad, dolor, fatiga. ¿Listo? Síndrome de Sjögren, que decimos de la boca seca, afecta glándulas salivales,
glándulas lacrimales también. ¿Listo? Ataca anticuerpos nucleares y citoplasmáticos, ¿no? En las glándulas, pero también puede afectar a otros órganos como daños a nivel pulmonar y renal. ¿Ok? Entonces, esa manera estoy resumiendo un panorama muy general pero completo sobre estas enfermedades, ¿no? Autoinmunes. Son las más conocidas, ¿no? Pero tenemos este caso y ahora nuevamente, ¿qué hora es? 11:04. ¿11:04? ¿Qué dice? ¿Cuál es la enfermedad? A ver, regreso. Vamos. Presentación del caso. Mujer de 24 años, tiene 6 días con debilidad, cada vez mayor debilidad en los miembros inferiores. Y dice que de pronto se levantó en la mañana, quiso levantarse, no pudo levantarse, simplemente no pudo caminar. Entonces dice porque de pronto se iba a levantar y ¿por qué no puedo caminar? Parálisis en las piernas, ¿no? Me dice, ¿qué más? Hace 2 semanas, ojo, ¿qué pasó hace 2 semanas? Había tenido una diarrea, una gastroenteritis, diarrea acuosa confusa. Duró 3 días. Y en la muestra de heces se identificó a la bacteria Campylobacter jejuni. Esta es una bacteria que es zoonótica, o sea que vive en animales de granja, puede haber, ¿no? También. Sí, claro que sí. ¿Listo? No presenta enfermedad crónica ni afectación, o sea, no tiene ningún antecedente de que tenga alguna otra enfermedad. Ojo. ¿Listo? Entonces, al examen físico, ¿notan algo? No sé. Levante la mano quien note algo diferente en el examen físico. Levante la mano. ¿Qué pasa? Un poco elevada. ¿Presión arterial? Bueno, un poco la de 80, pero 139 sí está elevada. ¿La que se llama esa presión? Sistólica. Ya. Listo. ¿Qué más? Examen neurológico. Obvio, tengo que hacer un examen neurológico si está que no puede caminar, ¿no es cierto? Aquí todo bien. Todo No se bien. puede velar la marcha. Todo bien, pero la marcha, pues, porque las enfermedades inferiores no podía caminar, ¿no? No tiene afectación casi, pero no Lo la afecta a pares craneales, dice, no hay problema. Claro, pero si me traen una comparación de 21 horas, tengo que tener que revisar si a la médula en su parte cauda. Hay que hacer, revisar reflejos, reacciones de extremidades superiores e inferiores. ¡Ojo! Día 1, obviamente ingresó la paciente, claro, a neurología. Y sus síntomas empeoraron, fíjense allí, en cuestión de 24 horas. ¿Quién dice? Disestesis en los dedos, no puede controlar el movimiento de los dedos, no puede. Extremidades superiores ya estaban débiles, como primero estaban las inferiores, ¿no? Primero estaban débiles, luego. Se valoran ambos lados, izquierdo y derecho, con una potencia 3.5. O sea, por ejemplo, 3.5 de califico, le digo, levanta esto, un poco de debilidad, dificultad, no puede hacer. Lo correcto, lo sano es 5.5. 5.5. 3.5. Debilidad, quejada de debilidad facial, no puede. Arrastraba las palabras, no podía articular, o sea, la cosa fue empeorando. Disfagia, no podía ya alimentarse, no podía tragar, o sea, si tragaba se atoraba, ¿no? Entonces, se llamó a UCI para evaluar y decidieron que, porque esto está cada vez más grave y inclusive iba a arriesgarse el ingreso del aire, ¿no? Entonces le intubaron, ventilación. ¿Listo? Exámenes laboratoriales. Levante la mano quien denota que hay algo raro, algo diferente. Levante la mano. No me soplen, solo levanten primero. La proteína está elevada, la proteína total. Proteínas totales en sangre elevadas. ¿Qué notas? ¿Algo más? Sodio. ¿Eran también las proteínas?
¿Qué pasa con las plaquetas? Perdona. ¿Qué pasa con la creatinina? Creatinina, ¿sí? Ligeramente elevada. Gauria.